Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y les invita a participar en este programa. Estoy en compañía a la distancia con José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento de poder saludarte, Graciela querida, y dirigirnos también a todos los amigos y amigas que escuchan este espacio radiofónico que tiene que ver con la comunicación. Y también preocupado de alguna manera, ¿tú crees? Porque veo que muchas personas todavía salimos a la calle para actividades no prioritarias, que no son de trabajo, y esto complica el descenso en el número de contagiados y por supuesto en el número de fallecidos por la enfermedad de COVID-19. Y luego todo queremos achacárselo a otras personas, a otros culpables, antes que a nosotros mismos por no seguir, digamos que las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Es que luego no nos informamos bien, José Ángel. Escuchamos que alguien dijo que oyó en la radio o que vio en la televisión y no nos informamos de primera mano. Por ejemplo, esto de que estamos en el código naranja, mucha gente lo toma como, qué bueno, ya hay menos riesgo de contagio. Y bueno, esta decisión se toma porque ya hay más lugar en los hospitales. Así que si quieres llegar a uno, pues sal. Todavía alcanzas. Alcanzas lugar en el hospital. Pues en torno a esto va la emisión del día de hoy del Fin Justifica los Medios, porque hay una gran cantidad de información, se le ha llamado inclusive infodemia en torno al COVID-19 en los medios de comunicación. Y para poner un ejemplo, la semana pasada Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, denunció que medios de comunicación alimentan la infodemia y fomentan la confrontación, la intriga en torno a esta pandemia. El subsecretario ha desmentido la información que varios medios de comunicación han propagado en una especie de campaña en su contra que pretende crear, o bueno, ciertamente crea climas de enfrentamientos, pero también de desconcierto. Bueno, el epidemiólogo más famoso de México tiene miles de admiradores que han salido a su defensa con hashtags de apoyo como Yo confío en Gatell, hashtag Gatell Orgullo de México, Gatell se queda, etcétera. Tienen una campaña realmente impresionante en redes y esto es en respuesta a los ataques que él ha recibido, a la petición del PAN también para que sea destituido. Efectivamente, y hoy vamos a platicar con un par de expertos en torno a este tema en nuestra sección de entrevista. Escucharemos las opiniones de los académicos Felipe López Veneroni de la UNAM y Claudia Benassini de la Universidad La Salle. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que les invitamos a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 en frecuencia modulada, a través de internet desde luego en todo el mundo y a quienes lo hacen vía alguna de las emisoras que se enlazan a esta señal, como son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Igual a Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Agradecemos también encarecidamente a todas las personas que escuchan los podcasts que subimos a nuestras redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación que cada vez más está, digamos, transformándose, evolucionando hacia el uso de las redes sociales, de las benditas redes sociales para muchos y para otros no tan benditas, mi querida Graciela.
Los invitamos a participar a través de Twitter, estamos como @Radio El Fin, y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios, una sección con las noticias de comunicación más importantes de la semana, preparada por Ángeles Medina. Notimedios. El colectivo de análisis de la seguridad con democracia advirtió que la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha incrementado los ataques a periodistas que cubren la fuente de salud, situación que se inscribe en un clima general de violencia contra los comunicadores en México y amplía las zonas de silencio que ya existen en diferentes regiones del país. En la presentación del informe de Libertad de Expresión 2020, el presidente del colectivo, Raúl Benítez Manaut, señaló que el coronavirus ha desatado un nuevo tipo de agresión contra periodistas por parte de personas que piensan que los reporteros han generado un estado de caos y alarma. Periodistas de Baja California denunciaron la violación de la libertad de expresión, el bloqueo informativo y la violencia verbal contra comunicadores por parte del gobernador Jaime Bonilla, por lo que pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una carta pública dirigida a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, integrantes del colectivo Yo Sí Soy Periodista de Tijuana, de la Red de Periodistas de Mexicali y reporteros de a pie, solicitaron también la intervención de la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues afirman que el gobernador de Morena realiza ataques sistemáticos contra reporteros y medios de comunicación. En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California exhortó al gobernador y a sus colaboradores a establecer un diálogo respetuoso con los informadores. Periodistas de Grupo Reforma denunciaron amenazas por parte de los escoltas del líder sindical y senador suplente de Morena, Pedro Aces. Esto luego de que se dio a conocer que Pedro Aces organizó un festejo taurino en uno de sus ranchos de la Ciudad de México en medio de la pandemia del coronavirus. Los periodistas que daban seguimiento a esta nota fueron amenazados con metralletas, situación que reconoció Fernando Bretón, vocero del morenista, quien justificó la acción asegurando que el senador se siente amenazado y hostigado por el periódico, por lo que tiene derecho a proteger como crea conveniente a su familia. En Ecatepec fue agredido por elementos de la Policía Municipal Moisés Rosas Rodríguez, periodista de El Heraldo de México. El periodista grababa la detención de unas personas en la colonia San Agustín cuando los policías municipales lo sometieron y golpearon para después detenerlo. Moisés Rosas fue liberado horas después y el gobierno municipal dio a conocer la formalización de un acuerdo conciliatorio con el periodista para que ambas partes dejaran el hecho sin efectos legales. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya escucharon ustedes, amigas y amigos, algunas de las noticias de comunicación que se encuentran en el universo de la comunicación que nos ha tocado vivir. Visiten por favor este blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios, donde encontrarán muchísima información a su disposición. Comunícate, participa. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Vamos ahora a mencionar algunos de los mensajes que nos enviaron nuestros radioescuchas la semana pasada. Jimena Ponce de León nos dice: buen programa, yo no he sufrido de falta de amor en la pandemia, vivo con mi pareja desde hace 2 años, es más, ya lo quiero enviar a cuarentena con su mamá. Siempre es un placer escucharlos, muchas gracias, Jimena.
Bueno, pues sí, de repente necesitamos respiros. Ahora esta convivencia ha desatado muchas cosas y nos reímos. Qué bueno que veamos la parte humorística del asunto, pero también hay que tener en consideración que está sucediendo mucha violencia intrafamiliar, Graciela. Pues luego perdemos la paciencia y es que la convivencia pues ahora es durante más tiempo y en condiciones muy complicadas, entonces es fácil que salte la chispa y que se haga por ahí un pleito, que terminemos enojados, hasta que mandemos al marido con la mamá. Exacto, eso está mejor todavía. Oye, Marlene Martínez Ortiz dice, hablen también del home office. Al principio me gustó, pero ahora siento que trabajo más. Tengo reuniones a las 8 o 9 p.m. cuando antes mi jornada terminaba a las 3. Así hasta el marido se enoja también, mira, hablando de... Bueno, el marido se enoja y una se cansa muchísimo. La verdad es que sí es muy cansado trabajar en home office. Yo lo comentaba con la gente del equipo precisamente que no entiendo cómo es que ahora que no tengo que perder tiempo en los traslados, siento que tengo más trabajo y estoy más cansada, ¿no? Entonces sí es pues algo muy agotador porque estás disponible de tiempo completo y estás todo el tiempo en la computadora, también enfrentando cosas que antes no tenías que hacer, ¿no? Entonces sí, es complicado. Compartimos la opinión. Sí, dice Vico Torres Maldonado. Yo recuerdo que habían hecho un programa en el que mencionaron una aplicación segura para mandar fotos, que la foto se borraba después de que el destinatario la veía una o a lo mucho 2 veces. ¿Me recuerdan cuál es o dónde encontrar ese programa? Ya se le respondió a Vico Torres Maldonado, pero es una opción de Instagram hasta donde tengo entendido, y creo que también Telegram ofrece una opción de cifrado que vale la pena explorar, porque así tus fotos, tus nudes y tus packs y todo lo que quieras enviar, pues están bien protegidos a salvo de miradas indiscretas. Tú puedes poner ahí el tiempo que puede estar disponible tu fotografía, 1 día, 2 días o permanentemente, tú decides. Dice Rodo Rodríguez Calderón, abrazos a todo el equipo del Fin, siempre los escucho desde Ometepec, pero a mí me surge una duda, mi querida Graciela, ¿cuál Ometepec de toda la República Mexicana? Hay Ometepec en el Estado de México, hay Ometepec en Oaxaca también, hay Ometepec en Guerrero desde luego, hay Ometepecs en todo el país. ¿De dónde nos escucha Rodo? Bueno, a ver si nos comenta esto para la próxima semana. Sí. Comunícate en Rodo y todos los demás amigos y amigas. Participen. En Twitter estamos como @Radio El Fin. En Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con nuestra siguiente sección. La entrevista. Ya que menciona al gobernador Adán Augusto, también me pareció curioso o ilustrativo de cómo actúa el tipo de mensajes que a veces a ciertos medios les interesa transmitir, porque aparentemente se filtró, porque creo que no fue voluntad del gobierno haberlo publicado, un video casero, se ve que está hecho con un teléfono móvil, mientras el señor gobernador, su secretaria de Salud, están pasando visita ahí en un hospital, y comenta el gobernador, dice, ya no sé qué hacer con las cifras de López-Gatell, de dónde las saca, ¿no? Y la propia secretaria, nuestra querida amiga, la doctora Silvia Roldán, dice, sí, yo ya les mandé la información, no sé. Y realmente me parece emblemático de los retos o las oportunidades de desarrollar la comunicación pública y la profesión periodística en México. Tenemos una excelente relación con el gobernador de Tabasco, tenemos una excelente relación con la Secretaría de Salud de Tabasco y platicamos muy frecuentemente. ¿Y a qué se refería el gobernador? Esto que hemos estado presentando de la ocupación hospitalaria, durante toda la semana se estancó lo que aquí presentamos en 16%. Y la razón era un pequeño desfase del nivel técnico de la persona encargada de subir los datos de ocupación a la plataforma, no tenía todavía todo el proceso de registro de las nuevas camas que fueron habilitadas. Así de sencillo. Intercambié mensajes con el señor gobernador, con la doctora Roldán, misterio aclarado. Pero la prensa le da este carácter de que hay un encono y se pelearon, ¿no?
Ojalá que para bien de la población, ojalá que suba el nivel de la actividad periodística en México. Bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista sobre infodemia y coronavirus. La comunicación ha sido un factor clave en la estrategia de contención de la pandemia de coronavirus. Para lograr que la población en todo el país entienda la gravedad del asunto y siga los protocolos que ha establecido la Secretaría de Salud, pues es necesaria una muy buena comunicación. En lo que respecta a la comunicación oficial, el desempeño del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha sido muy bien calificado. Se le ha llenado de elogios y reconocimientos en las redes sociales, se ha posicionado con muy buena aceptación en las encuestas y existen miles de memes y videos dedicados a este personaje que ha cobrado una fama inusitada y un prestigio muy grande entre la población, algo muy inusual en un científico. Pero a la par de los fans y admiradores, el doctor López-Gatell se ha vuelto blanco de ataque de críticos y detractores que debaten abiertamente en los medios de comunicación. Ahí encontramos a periodistas y opinólogos, pero también a ejércitos de bots y trolls que están enrareciendo el ambiente y dificultando la comunicación en este momento de emergencia que estamos viviendo. Y para platicar de esto invitamos al doctor Felipe López Veneroni, quien ha estado ya varias veces en el programa. Ustedes lo conocen, él es comunicólogo, politólogo y experto en análisis del discurso, cultura política y medios de información, con estudios en la UNAM y en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y candidato al grado de doctor en Ciencias Sociales por la UNAM. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Graciela, y saludos a ese auditorio maravilloso de El Fin Justifica los Medios. Muchas gracias. Como comentábamos, el ambiente mediático con respecto a la comunicación de la Secretaría de Salud en esta emergencia está muy polarizado, se ha debatido mucho, pero también se ha enrarecido y se ha ensuciado con mucho ruido de intereses políticos que se están entremezclando en todo este discurso. Nada menos el pasado 13 de julio la jornada publicó en su rayuela en torno al COVID-19 que chocan los esfuerzos de unos por resolver el problema y las ganas de otros por sembrar la cizaña, así lo publicaron. ¿Tú lo percibes así? Mira, creo que es un problema que tiene dos fases o más, en el sentido de que de una parte está el esfuerzo de la comunicación de carácter técnico, científica, para dar a conocer qué es lo que está pasando con la pandemia, en el entendido además de que es un virus novedoso. Y entonces la ciencia está tratando de estar a la par de lo que se va descubriendo día con día sobre el virus. Esto genera cierta incertidumbre, pero es parte de la naturaleza misma de la investigación científica. De otra parte están los intereses políticos que aprovechan cualquier circunstancia, pues para llevar, digamos, el discurso a terrenos donde puedan de alguna manera cuestionar o deslegitimar a la otra parte. Y tercero también está la cultura mexicana, la cultura social, que tiene características muy particulares, sobre las que luego iremos hablando, supongo yo, en el transcurso de la participación, pero que no podemos obviar el hecho de que la gente no necesariamente confía en la ciencia en general y en el discurso oficial en particular. Hay siempre un grado de resistencia a lo que se nos dice desde las instancias oficiales y a lo que maneja el conocimiento científico. México es un país muy plural, muy diverso, pero una parte importante de su sociedad sigue teniendo una propensión más a las creencias, a la religiosidad, a un poco ese sentido común, esa doxa, que no necesariamente empata con la lógica del criterio científico. ¿Y cómo calificas la comunicación de la Secretaría de Salud en comparación al episodio anterior que vivimos con lo de la influenza en el gobierno de Felipe Calderón? Me parece que en esta ocasión pues la comunicación ha sido mucho mayor, conferencias diarias, información muy puntual,
con gráficas, etcétera. Sin embargo, parece ser que no hay de todos modos una claridad por parte de los medios de comunicación, que han mostrado en varias ocasiones que no han podido, digamos, entender bien ese discurso, sobre todo en la parte numérica. Bueno, creo que lo has dicho muy bien. Una de las características de este gobierno ha sido el de las conferencias de los responsables directos, desde el presidente de la República hasta los secretarios de Estado. Y en esta ocasión no cabe duda que Hugo López-Gatell, independientemente de, digamos, los ataques o lo que se quiera pensar de él, ha cumplido una función verdaderamente notable, en el sentido que ha sido muy pedagógico, ha sido muy claro y ha sido muy transparente en la información que maneja. Como todo mundo puede haber cometido algún comentario, algún error que se puede prestar a debate, pero en general esta presencia cotidiana del responsable de atender la pandemia es algo que incluso ha sido reconocido a nivel internacional. No en todos los países ha pasado lo mismo. Ahí hay un problema de especialización periodística. Entonces sí hay cierta precariedad por parte de los compañeros de la prensa que no necesariamente han sido capaces de seguir la lógica o de investigar por su parte cuáles son los diferentes modelos de medición, por ejemplo, de una pandemia, contra qué se pueden comparar los números que se están dando, si es válido hacer comparaciones con países de menor población o de menor territorio, o incluso con sociedades que tienen una formación cultural distinta. Además de la capacidad, estamos hablando también de intereses. Hemos visto episodios como el de Javier Alatorre o Ciro Gómez Leiva, quienes han difundido información falsa y contraria a las indicaciones de la Secretaría de Salud. Esto puede estar causando desconcierto entre la población, ya que no todos ven la conferencia de las 7 de la noche, sino que se informan a través sobre todo de la radio y de la televisión, donde posiblemente hay estos intereses políticos entreverados. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, esto es muy interesante porque mencionaste dos casos que son emblemáticos, el de Ciro y el de Javier Alatorre. No hay que olvidar que ellos no van a cubrir las conferencias. Ellos mandan, el medio manda a un reportero, y el que de repente Javier Alatorre o Ciro Gómez Leiva contradigan lo que se viene diciendo en la conferencia, efectivamente expresa más el interés del punto de vista del dueño del medio que de la labor del periodista. Esto ha sido histórico y ha sido, digamos, una de las cuestiones que más han alejado a los medios de su público, porque los grados de credibilidad, y esto no lo digo yo, hay una encuesta, un trabajo muy serio de parametría, donde muestra que el nivel de credibilidad de los medios, particularmente los medios electrónicos en México, es muy bajo. No alcanza ningún medio a rebasar el 20% de credibilidad. Los que más credibilidad tienen son los medios impresos, quizá porque hay mayor variedad y pluralidad ahí, pero radio y televisión en general andan por abajo del 15%. Incluso la televisión comercial, estamos hablando de que oscila entre el 11 y el 12% de credibilidad. Entonces, eso es muy interesante lo que dices, porque nos revela mucho que los dueños de los medios, con frecuencia, más que atender la labor ético-profesional del periodismo, atienden sus propios intereses de dinero, pecuniarios, comerciales y desde luego políticos. Así es. Bueno, esto está complicando las cosas porque mucha gente también se va con otro tipo de comunicación que no es precisamente la verbal, la formal, sino que tiene que ver con el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué López-Gatell no usa la mascarilla, ¿no? Entonces, pues quiere decir que no es necesario. Algunas actitudes y algunos dichos del presidente López Obrador también, que a lo mejor han confundido a algunas personas o que tal vez está mandando mensajes contrarios. ¿Tú cómo ves esta comunicación que viene de parte formal de la Secretaría de Salud y la otra de parte del presidente? Mira, es el mismo caso que decíamos ahorita de los medios de información. El presidente de la República, a querer o no, siempre tiene una visión política de las cosas. Sería muy raro tener un presidente que
operara y pensara dentro de la misma lógica de la ciencia. Entonces, no es que yo lo justifique o lo minimice, pero me queda muy claro que la agenda del presidente es una agenda política y que las presiones socioeconómicas son muy altas. Entonces, él un poco como que quiere empujar hacia adelante las cosas. Mientras que la posición de López-Gatell y de la Secretaría de Salud, pues es una posición mucho más técnica. Efectivamente, lo del cubrebocas, lo de la mascarilla, ha sido uno de los temas de debate más interesantes, porque si recuerdas, en un principio, incluso la propia Organización Mundial de la Salud desestimaba el uso del cubrebocas. Estoy hablando, y esto es importante que nuestros amigos escuchas lo tomen en consideración, no se declaró oficialmente una pandemia, sino hasta el 11 de marzo. Y a partir del 11 de marzo a la fecha, ha ido cambiando mucho el propio discurso de la OMS. La pandemia es muy grave. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno ve los números de la gente que en México fallece al año por cuestiones de diabetes, por cuestiones de gastrointestinales, cardíacas, no nos acercamos ni siquiera a esos números. Sin embargo, la pandemia puede ser potencialmente más difícil. Entonces, es un trabajo muy difícil de equilibrio entre tratar de mantener una posición relativamente racional frente a la pandemia y al mismo tiempo ofrecer una información que sea, digamos, confiable, verificable, y que tenga una utilidad. Y a esto se contrapone también las necesidades políticas de la administración del país, porque estarás de acuerdo conmigo, Graciela, y muchos amigos del auditorio, que hay gente que no es tanto que no crea en la pandemia, sino que no tiene opción más que salir a trabajar. En este momento en el que las audiencias están cambiando de los medios electrónicos a los digitales, ¿qué influencia crees que tienen cada uno de estos medios? Por ejemplo, me hablabas de que tienen muy baja credibilidad ya los medios electrónicos, pero eso es lo mismo que audiencia, porque puede ser que tienen poca credibilidad, pero la gente de todos modos se informa a través de ellos porque no tiene acceso a internet o no tiene las habilidades para informarse a través de medios digitales. Es una pregunta estupenda. Efectivamente, una cosa es la credibilidad y otra cosa es la audiencia, y aprovecho también para recordar que por fortuna sigo cooperando, laborando en Canal 11 como defensor de la audiencia de Canal 11. Y seguimos mucho esta diferencia entre tener público que vea el canal y la credibilidad de los noticiarios del mismo. Pero esto que estás señalando es interesante porque hay que verlo desde el punto de vista de una segmentación etaria. Es decir, la gente, digamos, de 50 años para arriba sigue siendo una, digamos, seguidora de radio, televisión y prensa escrita. Siguen consultando estos medios, aunque no necesariamente les crean, y es, digamos, la ventana que tienen hacia el mundo de la información sigue estando ligada a estos medios. Sin embargo, la gente de 40 años para abajo, sobre todo la población que está entre los 18 y los 30 años, cada vez acude menos a la radio, la televisión y la prensa escrita, y cada vez confían más o siguen más, utilizan más las plataformas digitales. Dentro de estas, Graciela, yo creo que es muy importante distinguir entre lo que son plataformas tipo Twitter, Facebook, Instagram, que de alguna manera tienen, digamos, un consejo de administración, no las maneja uno propiamente dicho, sino que las plataformas nos dan, digamos, un espacio para que subamos nuestras ideas y nuestras imágenes. Y otra cosa es una que es la que ha sido más cuestionada, WhatsApp. WhatsApp no es propiamente dicho una plataforma digital. Es un servicio, una aplicación que la gente baja y crea sus propias cadenas con familias, con amigos, etcétera, donde circula mucha información que, a diferencia de Twitter o de Facebook, donde de alguna manera puedes ver quién la está generando, puedes ver si es un medio de información el que está generando una noticia. Aquí es casi siempre el primo de un amigo, del tío de un sobrino que yo conozco y que me dijo, y entonces es una
una especie como de lavadero digital, WhatsApp, donde circula más bien ideas y creencias más que información. Y sin embargo, muchos jóvenes sobre todo tienden más a seguir y a creer lo que circula en WhatsApp que lo que viene de medios, digamos, de alguna manera identificados. Y esto ha generado mucho ruido en esta situación. Si tú recuerdas, al principio de la pandemia, hubo una escasez, la gente salía a comprar verdadera de manera casi de pánico papel del baño. Y se supo luego que empezaron a circular en las cadenas de WhatsApp que uno de los efectos del coronavirus es que soltaba la panza. Entonces que te iba a dar diarrea. Y entonces de repente hubo una cosa increíble a nivel mundial de compras de pánico de papel del baño. Esto está comprobado, entonces, bueno, cada vez que surgen este tipo de comentarios que pueden ser intencionalmente, digamos, engañosos o no intencionalmente, sino que yo se lo oí a mi amiga y ella se lo dio a su mamá y la mamá lo oyó de una prima y empiezan a circular digamos, este discurso paralelo, este paralogos, donde empiezan a hablar, incluso inventan cosas de que la gente se está cayendo muerta en la calle, que el termómetro que te mide la temperatura con rayos infrarrojos en realidad es digital y te están alterando el cerebro y las neuronas. El famoso líquido de las rodillas, si recuerdas, también fue una de las cosas que empezó a circular mucho. Todo eso es parte de este universo de WhatsApp que nadie puede controlar y donde nadie puede saber realmente quién subió la información, con qué bases y si hay algún tipo de responsable, porque por ejemplo, en el caso de Javier Alatorre o Ciro Gómez Leiva, ahí están, sabemos quiénes son y podemos calibrar y si fuera necesario podríamos exigir una aclaración pública. Pero en el caso de una cadena de WhatsApp, ¿quién las monitorea? ¿Quién realmente se preocupa por investigar si lo que está circulando tiene o no validez? Nadie. Es, digamos, entre cuates. Es de boca a boca o de cel a cel, de celular a celular. Y entonces se vuelve un mecanismo muy útil en algunos casos, porque toda la familia se puede enterar de algo que le pasó a algún miembro, pero muy peligroso desde el punto de vista del manejo público de la información, sobre todo en algo tan delicado como la pandemia. Claro. En gran medida esta controversia, tanto en los medios electrónicos como en los digitales, está en torno a quién es el culpable, ¿no? A quién podemos culpar de las muertes. Y todo esto evidentemente es un asunto mucho más complejo, pero en la mente de la mayoría de la gente se queda una idea. ¿Tú piensas que así como has podido observar las cosas hasta ahorita, es todo este ruido mediático que hay en torno a la pandemia esté teniendo un impacto en la aprobación o la aceptación de las medidas que está tomando el gobierno con respecto a la pandemia? Mira, creo que lamentablemente yo le llamo la posición Savonarola, es decir, donde necesariamente estamos buscando a quién le colgamos el muertito, perdón que use el término de esa manera, sí genera desde luego una sensación de angustia, una sensación de incertidumbre y una sensación de, digamos, molestia. Y es más fácil echarle la culpa a alguien que reconocer que mucho de lo que estamos viviendo se debe en buena medida a la imprudencia, a que salimos sin protegernos, a que salimos cuando nos piden que nos quedemos en casa, aunque repito, hay mucha gente que aunque quisiera quedarse no puede, pero sí creo que la lógica de culpar a alguien tiene desde luego una razón psicológica, pero también tiene una raíz política. Y lo que estás mencionando es sin duda un efecto que habrá que medir en su momento. Hasta ahorita algunas de las mediciones que se han hecho han mostrado que aunque ha habido una merma en la aceptación y la popularidad del presidente y en particular de la forma en que se ha tratado la pandemia, no ha sido una merma significativa y considerable. Todavía hay, digamos, una apuesta por lo que está haciendo la 4T,
y hay un grado de confiabilidad relativo en el hecho de que el subsecretario de Salud esté dando la cara todos los días y que todos los días se pueda verificar qué está haciendo, qué está pasando. El hecho de que en México, por ejemplo, todavía no se han saturado los servicios de salud es muy indicativo, cosa que sí pasó en España y en Italia. Aquí no hemos llegado todavía a ese nivel, aunque eso no justifica, desde luego, que debería de hacerse un mayor esfuerzo por tener mayores insumos para los médicos, que han hecho una labor heroica. Creo que sí le ha pegado. No hay forma en que una tragedia de estas dimensiones no afecte la percepción pública del poder político, pero creo que no ha sido tan fuerte como algunos periodistas y comentaristas, analistas intelectuales, quieren hacer creer. Repito, aquí hay mucho de jiribilla, de si antes yo estaba conectado con el poder y ahora ya no estoy conectado con el poder. Bueno, hay siempre cierto resentimiento, ¿no? Entonces hay que medir eso. Yo creo que la gente tiene la suficiente percepción o intuición política para saber si hay este engaño, este uso del atole con el dedo, o si realmente se está haciendo un esfuerzo dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Entonces vamos a esperar a que a que avance este asunto para poder hacer una medición más confiable. Creo que sí le ha pegado a la imagen que se tiene de la 4T, pero creo que el impacto no ha sido tan significativo como quisieran algunos. Pues muchas gracias, doctor Felipe López Veneroni. Ha sido un gusto platicar contigo y pues vamos a estar siguiendo estos temas el tiempo que dure esto, que parece que va a ser bastante más. Yo creo que sigue bastante más. Muchas gracias a ti y al auditorio por este espacio y desde luego estamos en contacto, Graciela. El tema de esta emisión es infodemia y coronavirus y nos da muchísimo gusto poder conversar con la doctora Claudia Benassini. Ella es profesora investigadora de la Universidad La Salle. Se tituló como licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y también doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Y como siempre te agradecemos muchísimo tu disposición a compartir con nuestras audiencias, doctora Claudia Benassini. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Pues el tema lo hemos englobado dentro de infodemia, este nuevo término, y coronavirus. Y yo te preguntaría, ¿estarías de acuerdo tú en que atestiguamos una especie de medición de fuerzas en los medios electrónicos y en los digitales en torno al tema del COVID-19 y los ataques y críticas a la labor de López-Gatell y por ende a esta administración? ¿Qué dirías, digamos, para iniciar? Bueno, yo lo haría extensivo también a los medios impresos. Los medios impresos, además de la radio, la televisión y los medios digitales, creo que están emprendiendo una lucha muy importante con respecto a la forma en la que se está trabajando el tema de la pandemia. Yo ubico esto, que es parte de un artículo que estoy escribiendo, más o menos por ahí del 17 de marzo, que es cuando se toma la decisión de que todo el reporte va a basarse en el modelo Centinela. El modelo Centinela tiene sus orígenes en la epidemia de 2009 de la H1N1 y lo que permite es a nivel muestral reportar los números de contagiados y de fallecidos en este caso el COVID-19. Bueno, el modelo Centinela yo creo que fue eficaz en términos de que permitió a la prensa manejar la información de manera más o menos congruente en términos de cómo lo habían hecho previamente. Pero siempre ha habido ahí también gente que con poca preparación, pero digamos, eso es aparte, ¿no? Cuando se toma la decisión de que el modelo Centinela ya no será, sino será el número de hospitalizaciones, viene un nuevo conflicto. Pero en el marco del modelo Centinela, los medios, particularmente, primero los impresos y después los demás, comienzan a buscar a los detractores del Centinela, que los encuentran, ¿no? Gente de la UNAM,
que había participado con López-Gatell en lo del H1N1, dice, bueno, no es conveniente, y hay una serie de señalamientos que tienen que ver con la tendencia del Centinela a generalizar lo que pasa en el país cuando la situación no es igual, pero también a esta demanda que se hace desde el principio de la realización de pruebas, ¿no? Entonces, me parece que esto, bueno, más adelante ya en el número de hospitalizaciones y más recientemente en la información que se está generando por estados, es lo que también ha propiciado, digamos, este enfrentamiento entre la prensa y la forma en la que se está informando sobre el tema, ¿no? Yo creo que no había una idea ni cercana, y entonces el gran problema que se ha señalado por muchos lados es que en realidad los reporteros que están asignados a esta cobertura no tienen la información necesaria para hacerla. Y esto se ha manifestado desde el principio de la pandemia, desde el principio de la cobertura, por el tipo de preguntas que hacen, por el hecho de que el mismo López-Gatell tiene que reiterar, bueno, esto ya se los dije, etcétera, ¿no? Y por el hecho también entonces de que tanto la Organización Panamericana de la Salud como académicos aquí en México directamente han estado trabajando en la capacitación de periodistas para poder cubrir el tema del COVID-19. Eso sería como un asunto aparte, ¿no? Pero sí me parece que esta idea de los reporteros asignados a una fuente, digamos, de la forma tradicional del periodismo, en este momento ya no está siendo como tal, sino en realidad hay una especie de ensayo de quiénes serían los reporteros que están cubriendo, algunos más adecuadamente que otros, desde luego, pero también entonces este problema lo que está mostrando es la falta de preparación de los reporteros, por una parte, que llegan y quieren que se les solucione todo mediante las preguntas en la rueda de prensa, pero también ha puesto de evidencia, que me parece también mucho más importante, la forma en la que trabajan los reporteros y cómo tienen que cubrir, a lo mejor esta es una de las fuentes que están cubriendo, pero tienen que hacer un trabajo similar en otro lugar, y entonces esto les impide, o es una limitación por lo menos para que se puedan actualizar y puedan ir preparados a la cobertura. Y desde luego, pues el sueldo, ¿no? Lo que se les paga por este trabajo, que también es muy importante. Dirías, Claudia Benassini, reporteros que extrañan aquellos viejos tiempos, no solo del chayote, sino de los boletines de prensa y tantán. Exacto, yo creo que se extraña el boletín en este caso, se extraña el boletín de prensa, porque el boletín de prensa muchas veces creo que se traducía en que ni siquiera fuera necesario que asistieras a las conferencias de prensa. Claro. Te entregaban el boletín, te lo mandaban a tu correo electrónico ya, digamos, en una época más reciente, y entonces tú puedes rescatar tu nota. Y en este momento, si los reporteros tienen que ir al lugar y tienen que hacer la cobertura. Ahora, también yo creo que ha puesto de manifiesto que el periodismo ya no se está haciendo necesariamente en los medios que conocemos, sino que hay otros portales, hay otros reporteros que están cobrando notoriedad muy importante en este momento, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, Pie de Página con el equipo de Daniela Pastrana, que Daniela Pastrana ha estado, por ejemplo, asistiendo a las conferencias de prensa, lo que está haciendo Zona Docs en Guadalajara también, ¿no? Son ejemplos de que el periodismo ya se está convirtiendo en otra alternativa, en otras formas de hacerlo, distintas a las fuentes tradicionales. Esto también me parece muy importante. Así es. Sin embargo, dirías, doctora Claudia Benassini, que en esta acción de los ciudadanos, de alguna manera juegan algún papel importante los bots, los trolls, en el posicionamiento de la información entre las audiencias, en el manejo de las tendencias para que las opiniones de las personas se vayan hacia uno u otro lado. Yo creo que los trolls, en el caso, por ejemplo, en el caso de Twitter, desde luego los bots están jugando un papel, y en el caso de Facebook, los trolls lo están haciendo. Y yo creo que lo que sí están logrando en términos de este tratamiento informativo, sí es orientar el asunto hacia el cuestionamiento a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, y concretamente el subsecretario López-Gatell. A mí me parece que aquí esto, como siempre, se polariza, ¿no? Se tiende a la información binaria. Tienes un grupo de expertos, que son 3 o 4, que están recorriendo todos los medios de comunicación. O sea, la gente de la UNAM, gente que, digamos, que conoce el tema, gente que a lo mejor tiene la formación y que comenzó a acercarse al tema del COVID, y que también la están
abordando los mismos medios de comunicación, digamos, tienes esa parte, ese grupo de expertos, y tienes otros que se están convirtiendo en expertos. Ahora todos somos epidemiólogos, ¿no? Entonces resulta que en las redes sociodigitales circula mucho este segundo perfil, que es de las personas que aparentemente te están simplificando el tema, te están simplificando el cómo llegar a este tema, ¿no? Y en realidad lo que están haciendo es partir de lo que se conoce como sesgo cognitivo, que es únicamente organizar grupos a partir de lo que tú piensas sobre el tema y excluir otras alternativas sobre lo que se piensa. Sí me explico que es, digamos, el origen de gran parte de la información falsa. ¿Sí me explico? Desde luego, excluir mediante el sesgo de la información. Exacto. Entonces yo te puedo decir que y como que hay grupos de Facebook que, digamos, son más plurales que otros. Y tiene que ver también con cómo construyes tu perfil. Pero tú te encuentras ahorita, por ejemplo, que hay muchos que construyen sus perfiles a partir de fuera la cuarta transformación, fuera lo que está haciendo este cuate, el subsecretario, bienvenidas todas las pruebas. Entonces, realmente la cuestión es preguntarse por cuál es la forma pertinente de hacer las cosas y cómo se están haciendo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un punto importante. Y creo también que esta idea de cómo se está manejando por estados, se la están queriendo revertir a López-Gatell. Pero ciertamente si los estados mandan una información que se concentra aquí en el centro, entonces el problema no solamente lo tiene él, el problema lo tienen los medios o las dependencias locales que están haciendo llegar la información. ¿Sí me explico? Entonces es una cadena en donde el último eslabón es el subsecretario. Y el otro último eslabón, pues somos los ciudadanos que actuamos de alguna u otra manera orientados, bien o mal, por la información que recibimos, tanto de medios tradicionales como de las nuevas redes. ¿Dirías, doctora Claudia Benassini, que hay un sustento en las críticas que se le hacen al subsecretario López-Gatell? ¿Crees que esas críticas, cuando son certeras, deberían socializarse, pero cuando no, los periodistas deberían responsabilizarse por las mismas, los medios y los periodistas? ¿Debería haber sanciones por esto o al menos una disculpa pública y corregir la información? ¿Qué nos dices ahí? Yo creo que bueno, por una parte a mí me parece que la Secretaría de Salud debería de ejercer el derecho de réplica, que no lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Haciendo a un lado que lo desconocen. Creo que sí es importante porque es la forma en que entonces tú puedes legitimar el tipo de información que estás mandando. Creo que es eso, más que la sanción. La sanción se revierte normalmente y tiene otras consecuencias. Pero creo que el derecho de réplica sería importantísimo en estos casos para que realmente se pusieran las cosas en su sitio, si es que así se considera, ¿no? El asunto más discutido de todos es lo de las pruebas. Entonces, que si en otros países en donde se combatió rápidamente el virus y en donde están ya en otra situación, fue porque aplicaron las pruebas masivamente. Aquí el argumento del subsecretario es: no se aplican las pruebas masivamente porque me las pueden aplicar ahorita y no estoy contagiada, pero me puedo contagiar la próxima semana. Es decir, que habría que aplicar las pruebas con algún criterio de racionalidad. Pero ese criterio de racionalidad no se aplica a la hora que se exige que las pruebas sean de carácter masivo, por ejemplo, ¿no? Y esa exigencia entonces se traduce en lo que yo decía en algún momento, quieren que en cada esquina esté una gente con su botiquín aplicando pruebas, ¿o qué? Ese es, digamos, el punto. Y claro, esto también tiene que ver con el debate, creo que me parece que también está metida pues la industria farmacéutica, ¿no? Yo como laboratorio puedo vender pruebas, pero si no me permiten que las venda por alguna razón que tiene que ver con las mismas criterios que están fijando para esto, entonces pues también me sumo a la crítica, ¿no? O sea, no consideremos que solamente son los medios, sino que también hay intereses muy importantes como de la industria farmacéutica, más los partidos políticos, los de siempre, ¿no? Metidos en esto. Sin duda alguna, doctora Claudia Benassini, has tocado un punto ahí realmente muy importante en este ajedrez político, económico y ahora
de sanidad social en el que nos vemos inmersos. Pero regresando, digamos, a este ámbito de la comunicación, ¿no te extraña, Claudia, que de repente no vemos presencia de los grandes medios en las conferencias de salud, en las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo siguen difundiendo esta información, digamos, que parece muy tendenciosa, muy orientada? Yo creo que tienen ellos sus fuentes de información y desde luego está la posibilidad de que tú asistes o decides asistir o no estar presente en las conferencias de prensa. De todas maneras tienen la forma de acceder a lo que se dijo en las conferencias de prensa, pero creo también que los medios tienen ya como una especie de camino trazado de por dónde van a seguir orientando, y en esto sí te digo orientando a la población, a la ciudadanía, sobre cómo se está llevando o se está manejando el tema de la pandemia. Entonces, por ejemplo, está la presencia de algunos expertos que directamente están atacando el asunto porque no se frenó la pandemia, porque lo que se hizo fue responsabilizar a la ciudadanía por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya sobre eso es como están ellos manejando su información sin que necesariamente tengan que acudir a las conferencias de prensa y por lo menos cuestionar lo que se está haciendo desde ahí. Los mismos medios, por ejemplo, hace algunos meses tenían a España y a Italia en el centro de las agendas informativas y de pronto ya no están. Pero nos estamos enterando de que en España están regresando al confinamiento y de que Japón, que era uno de los países modelo por cómo había enfrentado la pandemia, están regresando también al confinamiento, por no decir China, ¿no? Entonces ahí también hay un proceso de desinformación en términos de que estás omitiendo cuestiones que son importantes. Sí, sin duda. Pero finalmente agradeciéndote muchísimo por este tiempo que destinas a esta reflexión, doctora Claudia Benassini, en este difícil equilibrio en el que estamos de garantizar la libertad de expresión y al mismo tiempo el derecho a la información de las audiencias, ¿tú pensarías que el saldo es positivo? No. Yo creo que las audiencias se están perdiendo en términos de el tipo de información al que están accediendo. Porque si bien hablé al principio de estos portales informativos que están generando un tipo de periodismo distinto, lo cierto es que es un periodismo que todavía no está alcanzando a las mayorías por distintas razones que rebasan, digamos, este espacio. Me parece que la gran información a la que tienen acceso las mayorías es una información sesgada que tiende entonces a la desinformación y también a la circulación de rumores al respecto. Si hubiera, digamos, una información congruente, creo que también otra sería la actitud de la ciudadanía frente a la pandemia, ¿no? Creo que a los medios les falta mucho, creo que la estatura de los medios es muy corta en relación a lo que tendrían que hacer para que juntos enfrentáramos la pandemia. Me parece que esta es una de las grandes lecciones que nos tienen que dejar esta situación. Doctora Claudia Benassini, te agradecemos muchísimo por este tiempo que dedicas a conversar con El Fin Justifica los Medios y te mandamos un abrazo a la distancia. Sí, adelante. Yo también, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado y ojalá podamos encontrarnos pronto. Pues de esta manera llegamos al final de una emisión más de su programa El Fin Justifica los Medios. Esperamos de corazón que el tema que abordamos haya sido de su interés y que nos comenten cuál es su punto de vista, que se pongan en contacto con nosotros. De verdad nos interesa muchísimo saber su opinión, pues esta nos va orientando en cuanto a futuros temas o el impacto de alguna emisión particular. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentran. Les invitamos a seguirnos toda la semana en Facebook. Estamos subiendo continuamente información relacionada con los medios de comunicación y sobre todo nuestros podcasts. Ayúdenos a compartirlos, escúchenlos. Si no tienen oportunidad de escucharnos en vivo a la hora que transmitimos por radio en AM y FM, pues háganlo después a través de las redes sociales. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando, por favor, las medidas sanitarias. No salga a menos que sea absolutamente necesario. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos, por favor.
Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Liliana Rodríguez, Jorge Campos, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.